Y ya. Eh, Vamos a continuar con la presentación de nuestros temas. Nos toca extracción de dientes, pero en este caso ya también a nivel de la mandíbula. Quiero que recuerden previo siempre a cualquier procedimiento de extracción, tenemos que colocar anestesia. Y nuestra anestesia tiene que ser local y regional. Justamente en la mandíbula vamos a tratar de repasar estos pasos previos a la extracción propiamente dicha, ¿no? De todas maneras, un poquito recordando la posición del paciente cuando trabajamos en la arcada inferior, quiero que recuerden que la posición es de la siguiente manera: el paciente tiene que estar sentado, pero cuando el paciente está sentado y abriendo la boca, acuérdense que al abrir la boca, la mandíbula, el plano oclusal de la mandíbula debe de estar paralelo al piso. Y nosotros generalmente nos colocamos para poder visualizar todos los dientes de la arcada inferior. Acuérdense, generalmente nos colocamos en posición 11, posición 12, ¿no es cierto? Para poder observar toda la boca, prácticamente los dientes de la arcada inferior, ¿no? Igual, siempre hay que recordar que hay que colocar la mano izquierda para sujetar la mandíbula, y se acuerdan que al sujetar la mandíbula, generalmente con los dedos, el índice y el pulgar, vamos a separar lo que es el carrillo, ¿no? Y de repente también la lengua. O si estamos en la parte anterior, separaremos los labios y separaremos, en este caso, la lengua. Pero lo más importante que podemos hacer con la mano izquierda es sujetar en forma, pero así muy firme, la mandíbula, porque acuérdense ustedes que la mandíbula es móvil, ¿no? Tiene cierta movilidad por la articulación temporomandibular. Entonces la idea es, hay que sujetar fuerte la mandíbula para que durante los procedimientos de extracción no dañemos la articulación temporomandibular, ¿correcto? Entonces, igual, eso lo hemos visto en la práctica y creo que hemos explicado muy detalladamente y hemos demostrado la forma como se debe de hacer la sujeción, ¿no? Lo propio, para cada extracción en la arcada inferior, hay que pensar que nuestras anestesias van orientadas al nervio alveolar inferior, al nervio bucal, al nervio lingual y al nervio mentoniano. Acuérdense ustedes que el nervio alveolar, que sería este, el número 4, cuando se distribuye a todos los dientes de la arcada inferior, y a la altura de los premolares emerge con el nombre de nervio mentoniano, pero sigue distribuyéndose sus ramas, en este caso terminales, hacia los incisivos y hacia los caninos, ¿no es cierto? Por otro lado, cerca al nervio alveolar, acuérdense, tenemos al nervio lingual. Este va a inervar toda la parte interna, la mucosa interna de, en este caso, la mucosa que está pegada hacia la lengua, de toda la arcada inferior, incluido obviamente la lengua, la mucosa de la lengua, hasta la punta de la lengua, ¿no? El otro nervio que también debemos de pensar en hacer la anestesia es el nervio bucal, pero miren hasta dónde llega el nervio bucal, ¿no? Llega desde la zona de los molares, muy próxima hacia la zona de los premolares. Después, las técnicas anestésicas generalmente son hacia la parte vestibular, son técnicas infiltrativas. Entonces, si te das cuenta, acá vas a tener que colocar la anestesia troncular para el nervio alveolar inferior, que con esa misma anestesia, como la que estás viendo acá, la técnica directa o la técnica indirecta, anestesias los nervios 4 y 5, que acá están esquematizados y que son el nervio alveolar y el nervio lingual. O sea, con una misma, vamos a decir así, función, se logra la anestesia de estos dos nervios, ¿no? En cambio, el nervio bucal te vas hacia la parte vestibular buscando la rama de la mandíbula y ahí literalmente haces la otra descarga, ¿no? Entonces ya tienes ahí, en este caso, otra técnica anestésica, ¿no? Y para la parte anterior, en el nervio mentoniano. Entonces eso vamos a tratar de repasar y vamos a tratar de recordar
cuáles son las técnicas propiamente para cada pieza. Una vez que has colocado la anestesia y está todo listo, no olvides que los procedimientos siguen siendo los mismos, ¿no? Primero, desprende todo el epitelio que recubre, en este caso al diente, a nivel de la zona cervical, o tomando como referencia el fondo de surco gingival, ¿no? Y desprendemos todo ese fondo de surco gingival hasta la zona, en este caso, del ligamento periodontal. Acuérdense que ahí hay unas fibras de ligamentos circulares y tenemos que desprenderlas, ¿no es cierto? Eso lo hacemos con el sindesmótomo. Luego hacemos la maniobra de luxación. La luxación siempre presionando hacia vestibular o presionando hacia palatino, siempre. Te vas a dar cuenta que ahí la maniobra, en este caso, trata de aflojar el diente, pero buscando que se ensanche el alveolo, buscando obviamente que ceda la tabla vestibular o la tabla lingual. Y lo hacemos con el botador. En el caso de la presión, tracción y abulsión, lo hacemos con un solo instrumento. ¿Cuál es? En este caso es el forceps, ¿no es cierto? Pero también acuérdense, los forceps para la arcada inferior son forceps que en este caso son angulados. Tienen una angulación entre la parte activa y el mango. Generalmente son de 90 grados, pero en este caso los forceps también están orientados para cada grupo dentario. Acá es más simple, ¿ah? Porque te vas a dar cuenta que acá tienes dos sectores. El sector anterior, donde vas a utilizar un solo forceps, y vayan ya familiarizándose el forceps que vas a utilizar para los caninos y los incisivos, derecho o izquierdo, en este caso es el forceps llamado cola de Milano. En cambio, para los molares vas a utilizar el forceps llamado pico de loro. La diferencia, ya saben ustedes, tiene que ver con las características de la parte activa. En la parte activa, el forceps cola de Milano, acuérdense que es un forceps que tiene goteras, tanto por vestibular como por lingual. En cambio, el forceps pico del oro tiene uñetas y las uñetas están orientadas una hacia vestibular y otra hacia lingual. Vayamos a ver en qué consiste. Recordar siempre que la primera maniobra para desprender el diente, literalmente, es en este caso la sindesmotomía. Para eso utilizamos el sindesmótomo, como estamos observando acá, y la otra opción, como les repetí, les decía, es utilizar probablemente hasta el mismo botador, que es una posibilidad, es una opción. Pero también les recordaba, ¿no? Van a ver ustedes con la experiencia, con la práctica que vayan teniendo, va a ser incluso interesante hacer esta sindesmotomía con el mismo forceps con el que estás tratando la pieza dental, ¿no? Pero en todo caso eso ya va a ser con un poco más de experiencia en el trabajo permanente que ustedes hagan, ¿no? Entonces la idea es esta, ¿no? La sindesmotomía teóricamente es la desinserción del diente del ligamento principalmente circular del periodonto, ¿no? Se realiza con el sindesmótomo o también se realiza con el botador y en algunos casos, como les decía, se realiza con el forceps, ¿no? Pero obviamente eso tiene su técnica que con la experiencia lo podemos ir adquiriendo, ¿no? La siguiente maniobra tiene que ver con la acción de los botadores. La luxación, acuérdense, tiene el propósito de aflojar el diente del alveolo. Y para eso hay diferentes tipos de botadores, ¿no? Como este botador de POD que están viendo ustedes ahí, o el botador convencional que están viendo su aplicación a este nivel, ¿no? Y en algunos casos van a ver ustedes que la extracción puede lograrse con el botador, pero igual, eso lo pueden ustedes ir adquiriendo con la práctica. Mientras tanto, podemos tratar de ajustarnos al protocolo. ¿Cuál es? La luxación, solamente con la finalidad de desprender el diente del alveolo, de las fibras del ligamento periodontal, y aflojar, obviamente, el diente, ¿no? Acuérdense que siempre los movimientos van a estar orientados miren acá, de vestibular, en este caso, hacia palatino lingual, y de lingual hacia vestibular, con la finalidad de que se ensanche este espacio, ¿no? Si quisieras hacer el ensanchamiento en sentido mesiodistal, es muy poco lo que se puede hacer, ¿no?
pero también es una posibilidad. Pero más te vas a dar cuenta que en este caso la luxación se logra más empujando el diente hacia vestibular o hacia lingual. Lo propio, cuando vamos a utilizar los forceps, acuérdense que ya les decía, tiene que ser un forceps apropiado para cada pieza o para cada sector. Y la idea es que con el forceps, sujetando, por favor, sujetando lo más profundo acá, miren, los bocados del forceps tienen que estar así lo más profundo a nivel de la raíz. Prácticamente deben estar sujetando la raíz del diente. Y al sujetar la raíz del diente, obviamente la palabra sería se sujeta al diente y se presiona, ¿no? Se presiona. Esa presión se hace buscando, vamos a exagerar así, que la raíz del diente se introduzca en el alveolo, ¿no es cierto? Más de lo que ya está. Pero eso está permitiéndote que se ensanche este espacio, ¿no? Y buscamos como que un punto de apoyo a nivel del ápice radicular, ¿no? Pero siempre, por favor, siguiendo el eje longitudinal del diente desde la parte activa del forceps, ¿no? La tracción igual, en este caso van a ver ustedes que en la arcada inferior van a tener que hacer algunas maniobras en la tracción, pueden hacer también un poco de rotación, pero eso está limitado a la forma de la pieza dental. Pero si se acuerdan, los incisivos son dientes cuya raíz está aplanada en sentido mesiodistal, difícil que haga rotación. Lo único que vas a hacer es esto, presionas hacia vestibular, presionas hacia palatino. Pero si fuera un primer premolar cuya raíz es ligeramente cónica, entonces podrías hacer esto, presionas hacia vestibular, presionas hacia palatino, pero después presionando, giras sobre su propio eje, en este caso con el diente obviamente, y haciendo que rote el diente sobre su eje, ¿no? Se llama en este caso un movimiento de giro, ¿no? Pero hay que hacerlo con bastante cuidado. En este caso, justo lo que les decía, en los dientes principalmente monorradiculares, como los premolares, en el sector posterior, puedes hacer esta maniobra de giro o de tracción circular, ¿no? Sobre el propio eje del diente, obviamente accionando con el forceps, ¿no? Y por último, la abulsión, que va a consistir en la extracción propiamente de la pieza dental y también lo estamos haciendo con el forceps respectivo. Pero vayamos a ver en cada una de las piezas cómo se producen estos fenómenos o cómo se realizan estos fenómenos. Primero, vamos a comenzar con el incisivo central. Yo quisiera que otra vez retomen siempre las características anatómicas, ¿no? Las características anatómicas. Y cuando vas a tener las características anatómicas, te vas a dar cuenta que si lo ves desde vestibular, el diente está aplanado en sentido mesiodistal. Si lo ves desde proximal, el diente aparentemente es un poco más ancho, ¿no? Entonces, si te das cuenta, acá las maniobras van a ser solamente orientadas siempre de vestibular hacia palatino, ¿no? Dos, acuérdense que acá el alveolo tiene en este caso una cortical gruesa hacia vestibular. Más aún, acá se encuentra la sínfisis mentoniana, entonces un hueso muy compacto, muy duro, muy ebúrneo. Lo propio, en la parte interna, si se acuerdan, también hay hueso compacto. Más aún, hacia esta parte está lo que se llaman las apófisis geni. Entonces, es una zona donde es un poco difícil que se logre un ensanchamiento alveolar, pero de todas maneras, con bastante cuidado y obviamente con una presión constante, se puede lograr el ensanchamiento de esas tablas, tanto la tabla vestibular como la tabla palatina, ¿no? O lingual en este caso. Siempre hay que considerar las características anatómicas del diente y características anatómicas del alveolo, ¿no? Si vamos a trabajar, el instrumento con el que se trabaja para la extracción de los incisivos inferiores, centrales obviamente, es un forceps que tiene esta disposición, miren en la parte activa, se le llama también forceps pico de Milano, ¿no? O simplemente es un forceps angular, pero cuya parte activa, miren acá, cuya parte activa tiene goteras, ¿no? Si te das cuenta, viene una canaleta, igual al otro lado una canaleta, pero estas canaletas, que nosotros le llamamos goteras, terminan así en forma cóncava
para relacionarse con la convexidad que tiene la raíz del diente, ¿no? Tanto, miren acá por favor, por vestibular como por lingual. Entonces, cuando vas a colocar en la boca, miren cómo se coloca, literalmente de frente, tú estarías acá en una posición, si se acuerdan, ubiquen acá más o menos, está en posición 7 u 8, ¿no? Mirando como punto centro en la cabeza del paciente o la boca del paciente, y a partir de ese punto tú estás con la mano izquierda sujetando la apófisis alveolar de la mandíbula, sujetando obviamente fuertemente la mandíbula. Y en este caso los bocados se van hacia vestibular y hacia palatino, ¿no? Y ahí se hacen las siguientes maniobras. Miren acá, por favor. Lo propio, si vas a hacer la técnica de extracción, se presiona, se presiona, se presiona, y después ligeramente tomando, miren acá por favor, como punto de apoyo esta parte del periápice, se presiona hacia vestibular. Luego, igual, presionando hacia la punta de la raíz del diente, como si, miren, esto es importante, esto entiendan, es como si integrarías el diente con el forceps, como si fuera una sola pieza. Entonces, presionas y después empujas hacia lingual. ¿Qué es lo que estás logrando? Que se produzca el ensanchamiento del alveolo en la tabla vestibular y en la tabla lingual. Y se va a lograr, en este caso, vamos a decir, el desprendimiento de la pieza, ¿no? Pero podríamos, esto es una posibilidad, hacer esta maniobra leve de rotación sobre su propio eje del diente. Pero si vas a hacer esta maniobra, es una maniobra muy delicada, muy sutil, muy suave, porque hay riesgo de que se fracture, y hemos visto por qué. Porque si bien es cierto, en sentido vestíbulo-palatino es grueso, pero en sentido mesiodistal es delgado, ¿no? Y una vez que ya la pieza estental esté literalmente floja, lo vamos a abulsionar o lo vamos a retirar con el forceps, ¿no? Y siguiendo esta dirección. Miren, esto es importante, ¿no? Es como que desde el ápice hacia la corona, pero miren, sería ápice hacia la corona y hacia vestibular. Siempre va a ser en esa disposición, ¿no? Otra vez, acá si te vas a dar cuenta, es como si dibujaras un círculo, y este es un segmento de círculo así, no es recto, ¿no? ¿Por qué no tendría que ser recto? Bien simple, si empujas recto, acá ¿qué está? La arcada superior, podrías fracturar las piezas antagónicas. Para que no ocurra eso, de alguna manera un poco esquivando a las piezas superiores, se hace la tracción hacia vestibular, ¿correcto? Entonces, la maniobra acá es diferente a la de la arcada superior. Si se acuerdan de la arcada superior, era siguiendo el eje de inserción de la pieza dental. Si trabajamos sobre los incisivos laterales, la anatomía prácticamente tiene las mismas características, casi no varía. Si lo ves, es un diente un poco más grande o más voluminoso que el incisivo central, pero igual tiene la misma característica, ¿no? Aplanado en sentido mesiodistal y más ancho en sentido vestíbulo-palatino, ¿no? Las inclinaciones, si se dan cuenta, son similares a las del central. La tabla vestibular, bueno, en este caso edurnia dura, la tabla lingual, eburnia, gruesa también, pero la ventaja que este ya está un poco más lejos de la sínfisis mentoniana, ¿no? La tabla vestibular es un poco más delgada y la tabla lingual es un poco más gruesa. Pero acá, por favor, recuerden que en la mandíbula, en el maxilar inferior, el hueso es mucho más compacto, mucho más duro, ¿no? Pero eso no impide que no podamos luxar o no podamos aflojar las piezas del maxilar, ¿no? Lo propio, miren acá por favor, el forceps sigue siendo el forceps que tiene la forma del pico de Milano. En este caso, miren acá, tiene sus canaletas que terminan en dos goteras, una hacia vestibular y otra hacia palatino-lingual, ¿no? Las maniobras siguen siendo las mismas, por favor. Cuando vas a sujetar el diente, tienes que hacerlo lo más profundo, principalmente a nivel de la raíz del diente. Presionas y llevas hacia vestibular. Presionando en forma constante y rítmica, llevas hacia lingual. Una vez que has aflojado de vestibular a palatino, que esta maniobra, por favor, se puede repetir cuantas veces sea necesario, ¿no? No significa que solamente es una vez, no.
Puedes realizar una vez, dos veces, tres veces, y cuando ya sientas que está flojo, de repente haces un pequeño giro. Pero este giro, por favor, tiene que ser sutil, es suave, ¿no? Hacia la derecha, en sentido horario, hacia la izquierda, en sentido antihorario, entonces ya sientes que el diente está más flojo, ¿no? Literalmente se ha desprendido ya del alveolo. Y lo propio, cuando vas a hacer la abulsión de la pieza, piensa que tienes que siempre, a ver, miren acá, desde el ápice llevas hacia la corona, pero no lo haces en sentido vertical, siguiendo el eje de inserción de la pieza, no, por favor. Tienes que esquivar a los dientes de la arcada superior, entonces, ¿qué haces? Te vas hacia vestibular. Entonces, si te das cuenta, siguiendo el recorrido de un segmento de circunferencia, ¿no es cierto? En el caso del canino, por favor, es un diente que tiene un mayor volumen, es un diente voluminoso, no tanto como el de la arcada superior, pero es un diente que tiene un volumen mucho mayor que el de los incisivos, es mucho más largo, mide casi 24 o 25 milímetros de longitud. Es un diente que tiene una cúspide, como están observando acá, pero tiene una vertiente proximal delgada, una vertiente distal mucho más larga. Son características que les van a permitir a ustedes reconocer a la pieza del lado derecho y del lado izquierdo, ¿no? Pero en todo caso, es una pieza que tiene igual, miren esta inserción, pero acá la tabla vestibular, préstenme atención, generalmente tiene una dehiscencia, está retraída. En la tabla lingual es un poco más gruesa, pero igual sigue siendo el mismo hueso compacto, el mismo hueso duro de la parte, en este caso, anterior, ¿no? Entonces, siempre tomar en consideración las características anatómicas del diente, pero también las características, en este caso, anatómicas del alveolo. Teóricamente, miren, la cortical externa es delgada y en ocasiones la raíz del canino hace prominencia en la cara externa del hueso. Y la cortical interna es más gruesa y espesa. Entonces, ya vayan un poquito pensando hacia dónde voy a empujar más. Voy a empujar más hacia lingual, no tanto hacia vestibular. Y ya saben la razón, ¿no? Hacia vestibular, si es delgado, no voy a generar mucho ensanchamiento. Podría generar una fractura, no quiero la fractura, entonces empujo más hacia lingual. Y al empujar más hacia lingual, la tabla lingual se va a ceder y ahí es donde se gana el espacio para que la pieza pueda igual ser extraída. Si te das cuenta, el instrumento sigue siendo el forceps pico de Milano. Sigue siendo el forceps pico de Milano, que para nosotros sería el forceps angular del sector anterior. Así le llamamos también, forceps angular del sector anterior. Pero en algunos casos, estos forceps, por favor, como acá en la figura, ya no tiene el ángulo de 90 grados, sino tiene una angulación un poquito mayor, 110 o 100 grados de apertura, ¿no? Pero en todo caso, para nosotros sería suficiente con el forceps cola o pico de Milano, ¿no? Miren acá, canaleta, canaleta, y acá las goteras. Gotera por vestibular, gotera por lingual o palatino, en este caso lingual, ¿no? O simplemente como lo dice la teoría, ¿no? Son bocados, pero los bocados tienen que ser un poquito más amplios. Pero la verdad, si el bocado es delgado, podría ser propiamente para un incisivo. Si el bocado es un poco más amplio, puede ser para el canino. Pero con el que tenga bocado delgado, también se logra el mismo propósito. Las maniobras, si te vas a dar cuenta, siguen siendo las mismas, ¿no? Acuérdense, siempre sujetamos, por favor, siempre sujetamos lo más profundo, prácticamente a nivel de la raíz del diente, presionamos y llevamos hacia vestibular. Presionamos y llevamos hacia lingual. Pero ya les había dicho, a ver, ¿dónde presionamos más? Es como que la presión acá hacia vestibular puede ser 1 y hacia lingual puede ser el doble. Hacia vestibular 1 y hacia lingual doble. Eso lo repites cuantas veces sea necesario hasta que sientas que haya aflojado la raíz del diente. Y una última maniobra que podría ser también hacer el giro, movimiento de giro sobre su propio eje en el diente, en sentido horario y en sentido antihorario. Una vez que asientas literalmente la pieza floja en el alveolo, hay que hacer la abulsión. Pero igual que en cualquiera de las piezas del sector anterior, sea derecho o izquierdo, en la maniobra, haces la tracción hacia coronal y hacia vestibular.
Esto ya les estoy explicando para evitar el contacto con los antagónicos. ¿Te imaginas si solamente empujaras hacia coronal? Podrías encontrarte acá con los caninos o los premolares y simplemente el forceps, que es metal, es acero quirúrgico, va a golpear la pieza y puede producir una fractura. Eso hay que evitar, ¿correcto? En el caso de los premolares, por favor, vamos a ver igual, hay características que lo hacen peculiar al premolar, es ya los dientes del sector posterior. Miren ahí las características anatómicas, generalmente son dientes que tienen las raíces cónicas, ¿no? Pero miren esta disposición, esto es importante. Las raíces en la punta están ligeramente siempre distalizadas, distalizadas. O sea, puede ser un cono, pero es un cono que se va doblando hacia distal. Eso, por favor, siempre tómenlo en consideración, porque en el momento de extraer, si acá haces un giro, puedes romper este pedacito. Entonces, hay que evitar. La idea es girar sobre su propio eje, pero van a ver con un movimiento muy sutil, ¿no? La inserción, miren acá, ya las piezas vienen, es como si vinieran desde apicodistal y se fueran hacia oclusal. Desde apicodistal hacia oclusal. Y justamente esa es la disposición del ápice radicular, ¿no? Acuérdense que este diente a nivel del cuello o las características anatómicas que incluso se pueden observar clarísimo acá, es un diente que puede fácilmente fracturarse a este nivel. Entonces deben de tener bastante cuidado al momento de extraer estas piezas, ¿no? El alveolo, acuérdense que el alveolo acá es compacto, es cortical ósea, tabla vestibular, tabla lingual, es dura, ¿no? Pero de todas maneras igual se puede conseguir en este caso el ensanchamiento del alveolo. Pero acá también se puede lograr mediante movimientos hacia proximal mesial, hacia proximal distal, el ensanchamiento del alveolo hacia el septum proximal mesial y hacia el septum proximal distal. Vamos a ver en qué consiste eso. Miren, el instrumento, si te das cuenta, sigue siendo el mismo, es igualito al forceps pico de Milano. Solo que este, mira, si te das a dar cuenta, tiene una angulación un poco más abierta. Ya no es 90 grados, acá es 110 grados. Es una variación. Pero si no tuvieras este instrumento para premolares inferiores, con el de pico de Milano podrías hacer la misma maniobra, no tendrías ningún inconveniente. Entonces, como que el pico de Milano es universal para premolares, caninos e incisivos. Pero en todo caso, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Pero si tuvieras un poco más, vamos a decir, variada, un poco más surtida tu arsenal de instrumental, podrías tener este forceps, que a las finales es, si te das cuenta, el forceps pico de Milano, pero que tiene una cierta angulación un poco más abierta, ¿no? Pero a las finales, miren, tiene bocado hacia vestibular, bocado hacia palatino lingual, que es lo mismo en este caso, ¿no? Es un forceps ligeramente más curvo en su parte activa. Pero lo propio, cuando voy a extraer los premolares, vuelvo a pensar que hay características anatómicas del diente y del alveolo. Pero les decía, en las características anatómicas del diente, en la zona cervical, chicos, por favor, deben de tener bastante cuidado porque este diente es delgado, puede fracturarse. Entonces, ¿qué hacemos? Lo sujetamos lo más hacia, vamos a decir, hacia apical posible, ¿no? Sujetamos la raíz y de ahí las maniobras, si te das cuenta, son las mismas que hemos hecho para los incisivos, para el canino. ¿Cuál es? Presionamos y hacemos la tracción hacia vestibular, pero con una presión constante. Luego igual hacemos lo mismo, presionamos hacia apical y con una tracción constante hacia lingual. Y esta maniobra la puedes repetir, en este caso, en forma alternada. 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, se aflojó y ahí puedes hacer el movimiento de giro, pero en el movimiento de giro tienen que tener bastante cuidado por la punta de la raíz del diente que se puede fracturar. Entonces, con bastante sutileza y con una presión constante, giras en sentido horario y giras en sentido antihorario. Una vez que sientes floja la pieza dental, ya podrías literalmente extraerla, ¿no? Abulsionarla.
Pero la maniobra también sigue siendo la misma, jóvenes, por favor. Jalo el diente, tracciono el diente, pero lo llevo hacia la corona, obviamente hacia la parte coronal, pero también hacia vestibular, siguiendo, si te das cuenta, el segmento de arco que acá están observando, ¿no? Y eso con la finalidad de evitar las piezas en la arcada superior. El segundo premolar, por favor, son dientes que, si te das cuenta, tienen casi las mismas características del diente del primer premolar, solo que es un poquito más robusto, es un poquito más resistente, un poco más grande, comparado con el primer premolar. Entonces, de repente, acá las técnicas o las maniobras van a ser un poco más seguras, ¿no? Y si se dan cuenta, la zona cervical es un poquito más robusta, es un poco más difícil que se te produzca la fractura. Pero en todo caso siempre hay que tener cuidado, ¿no? Porque la tabla vestibular, si bien es cierto es delgada, la tabla lingual de repente es un poquito más gruesa, pero siempre hay que tener bastante cuidado. El forceps, el instrumento con el que vamos a trabajar, sigue siendo el forceps pico de Milano, pero por favor podrían utilizar esta variación que están observando acá, ¿no? Con una apertura, con una angulación diferente, ¿no? Ya no es de 90 grados, sino una angulación distinta. Pero si no tienes este instrumento, podrías utilizar el convencional que hemos utilizado para los incisivos y los caninos, ¿no? Y la maniobra, por favor, sigue siendo la misma. En este caso, presionamos, presión constante, 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 por favor. En este caso, continua y hacia vestibular. Presión constante hacia lingual. Se repite muchas veces, giras en sentido horario, giras en sentido antihorario, pero este giro es sutil, por favor, este giro es sutil, o sea, no es que vas a dar vuelta al diente, ¿no? Y vas a dar media vuelta al diente, no, imagínate, se rompe la punta de la raíz del diente. El giro no será pues más de, imagínense, en los 360 grados que puede tener, vamos a decir, una circunferencia, no será más de 10 grados de giro. 10 grados de giro para en sentido horario y 10 grados de giro en sentido antihorario. Ahí se genera, en este caso, que la pieza se quede floja. Y ahí igual la maniobra sigue siendo la misma, hacia coronal y hacia vestibular. En el caso del primer molar, por favor, acá tienen que recordar que este primer molar tiene ya otro patrón anatómico, ¿no? Si se acuerdan, tiene una raíz mesial que está curvada hacia distal, tiene una raíz distal ligeramente recta, pero si tú te das cuenta, las raíces, ya sea mesial o distal, si los ves desde vestibular, son aplanadas en sentido mesio-distal, aplanada en sentido mesio-distal. Pero si tú ves la raíz, miren, ¿eh? La raíz mesial, oye, es ancha en sentido vestíbulo-palatino. Si ves la raíz distal, es ancha en sentido vestíbulo-palatino. Entonces, si te das cuenta, acá las maniobras van a tener que siempre ser desde vestibular hacia palatino, luxar hacia vestibular, luxar hacia palatino, y después las maniobras de presión y tracción hacia vestibular, hacia palatino, y después la abulsión, pero siempre girando en sentido corono-vestibular, ¿no? Vamos a ver en qué consiste. Miren acá, ya la inserción de esta pieza tiene algunas curvas de compensación, acuérdense. Hay unas curvas de compensación con respecto a la disposición de los dientes de la arcada superior. En todo caso, son características anatómicas que hay que considerar al momento de hacer la extracción de esta pieza dentaria, ¿no? Acuérdense que las corticales, ya sea hacia vestibular o la cortical hacia palatino, son gruesas. Más aún, vayan acordándose que acá está la línea oblicua externa, anatómicamente, y por la parte lingual también está la línea oblicua interna, que es una zona muy dura del hueso, ¿no? Es muy compacto. Eso obviamente se va a acentuar en el sector posterior con mayor intensidad, ¿no? Pero vayamos a ver. Miren acá, para ver el tipo de forceps que vamos a utilizar para el sector de los molares, tiene que ser así, miren, por favor, un forceps que tenga uñeta por vestibular y uñeta por palatino. Y ya saben para qué sirven estas uñetas, ¿no? La uñeta esta se coloca, miren acá, por favor, se coloca acá, en el espacio, en la tronera acá, ¿no? En el espacio entre raíz, en el septum radicular, ¿no? Igual, esta uñeta que estuviera por lingual se coloca por lingual a este
nivel. Entonces, de tal manera que si te vas a dar cuenta, es como una especie de relación homóloga entre las formas, ¿no? En este caso, entre la forma de la uñeta por vestibular y la uñeta por palatino. Si te vas a dar cuenta, si tienes uñetas tanto por vestibular y por palatino, estos molares o estos forceps son universales, ¿no? Puede ser para el lado derecho, puede ser para el lado izquierdo. Para el primer molar, para el segundo molar, y si el tercer molar está erupcionado, perfecto, también te sirve para el tercer molar. Las características, miren, es un forceps que tiene una angulación de 90 grados entre el mango, la parte de la bisagra y la parte activa. Hay una angulación de 90 grados y si te das cuenta, las dos puntas tienen, en este caso, uñetas y si ves el aspecto, literalmente parece el pico de un loro, ¿no? Por eso se le llama también pico de loro, ¿no? En este caso es un forceps universal para molares del lado derecho, del lado izquierdo, pero por el aspecto que tiene se le llama pico de loro. Entonces, lo propio, ¿no? Voy a utilizar en este caso, acá hay dos tipos de forceps también. Hay otro forceps, por favor, este es de presa lateral. Miren acá, por favor, así se le llama, ¿no? Y si te das cuenta, es etimológico, ¿no? Es como si estuvieras sujetando, se llama presa. Presa, en este caso, lateral, y este que estás viendo acá en la parte inferior, por favor, se llama presa frontal. Diferencien presa lateral, presa frontal. El de presa lateral es el pico del loro y el de presa frontal es el llamado cuerno de vaca. Esa característica es porque si lo vas a ver de frente va a aparecer los dos cuernitos de una vaca, pues, ¿no? En este caso es el aspecto. Solo que la posición para utilizar un cuerno de vaca es diferente a la posición que se utiliza, en este caso, para el pico del loro. Si, miren, si me voy a los molares, ya sea primer y segundo molar, estoy yo en el lado derecho del paciente. Para mí, para ustedes sería la posición 9, ¿no es cierto? Mi brazo, ¿no? Pero mi cuerpo está en la posición 12 y mi brazo izquierdo está rodeando la cabeza, acuérdense, eso hemos practicado, y está sujetando la mandíbula, ¿no? En cambio, si fuera presa frontal, no, pues mi posición no solamente de mis manos y de mi cuerpo es en la posición más o menos 8 o 9, ¿no? Casi si te das cuenta a la derecha y adelante del paciente, ¿no? Sea para el lado derecho o sea para el lado izquierdo. Es diferente la posición con el forceps pico del loro y con el llamado cuerno de vaca. El de presa lateral y el de presa frontal, ¿no? En todo caso, los dos tienen uñeta por vestibular, uñeta por vestibular, uñeta por vestibular, uñeta por vestibular. Solo que acá miren, entre la parte activa y el mango, ángulo de 90 grados. Entre la parte activa y el mango, claro, también ángulo de 90 grados, pero la bisagra miren cómo está dispuesta, ¿no? Acá la bisagra es casi vertical, acá la bisagra es transversal. Eso, por favor, diferencia. Al margen de cuál sea, en este caso, el instrumento, lo que siempre tienes que hacer es hacer las siguientes maniobras, ¿no? Voy a sujetar fuertemente y si te das cuenta, las uñetas se introducen en el septum entre raíz y raíz. Y después presionas y lo llevas hacia vestibular. Presionas y lo llevas hacia lingual. Por favor, esa maniobra se tiene que repetir cuantas veces sea necesaria. Más aún, les había dicho, por vestibular piensa que a esta altura está la línea oblicua externa, a esta altura está la línea oblicua interna un poquito más abajo, pero eso hace que este hueso sea muy compacto, muy duro, muy resistente. Entonces hay que hacer bastante movimiento de luxación para poder obviamente desprender la pieza. Y una vez que se ha luxado, ojo, lo que puedes hacer es lo siguiente, ¿no? Presionando o traccionando hacia arriba y hacia vestibular, haces la extracción. Acá se puede ilustrar justamente la forma como, en este caso, el pico del loro sujeta la pieza y se introduce, miren, entre las dos raíces, justamente las dos uñetas, exagerando acá en el esquema, ¿no? Pero más o menos esa es la idea o la ilustración que podríamos utilizar, ¿no? Lo propio, presionamos, traemos, traccionamos hacia vestibular, hacia palatino, giramos y hacemos la extracción, ¿no? Por favor, esas serían las maniobras. Si voy a trabajar sobre el segundo molar, acuérdense que las características anatómicas del segundo molar son muy parecidas a las del primer molar. Si te das cuenta, tiene una raíz proximal que está curvada hacia distal, tiene una raíz
distal que es relativamente recta, pero miren qué está pasando con este diente. Acuérdense, ya casi no tiene mucho espacio en el sector posterior. Entonces, ¿qué ocurre? Que las piezas o las raíces están muy próximas, ¿no? Están más juntas, ¿no? Y en algunos casos se fusionan. Bueno, son situaciones muy particulares en la anatomía de estos dientes, ¿no? Y que de todas maneras ustedes tienen que reconocer y recordar, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? Si veo, miren, si veo desde vestibular, la raíz es delgada. Si veo desde vestibular, la raíz es delgada. Pero si esta raíz la veo desde proximal, hoy es ancha. En sentido mesiodistal es delgada, pero en sentido vestíbulo-palatino es gruesa. Lo propio. Esta raíz, por ejemplo, distal, miren acá la raíz distal, es delgada en sentido mesiodistal, pero es gruesa en sentido vestíbulo-palatino. Eso, por favor, tienen que tenerlo en consideración en el caso de los molares, ¿no? En el caso del alvéolo, por favor, ya acá con mayor claridad está presente la línea oblicua externa y la línea oblicua interna. Es decir, lo que rodea al segundo molar es un hueso compacto mucho más grueso, mucho más, en este caso, robusto, ¿no? Hay que tener bastante fuerza para poder hacer la dilatación del alvéolo, pero eso no significa que no se puede, sí se puede, pero es cuestión de hacer la presión así, presión constante, rítmica, para poder lograr, en este caso, la luxación de la pieza, ¿no? Lo propio, miren acá, si te das cuenta, es el mismo forceps, pico del oro, acuérdense, el pico del oro es presa lateral, si te acuerdas, parece el pico de un lorito, ¿no? Tiene uñeta por vestibular, uñeta por palatino. Pero si te das cuenta es un forceps universal, ¿no? Porque tanto va a ser utilizado para el lado derecho como para el lado izquierdo. Lo propio, la técnica sigue siendo la misma, por favor, jóvenes, sujetamos lo más profundo, miren acá, por ejemplo, en el esquema, está exagerando, está sujetando casi llegando a la división de la raíz de los dientes, ¿no? Al septum de separación, pero la idea es, en este caso, presionar y llevar hacia vestibular, presionando en forma rítmica constante hacia lingual. Esa maniobra se repite cuantas veces sea necesaria y después cuando voy a extraer, literalmente lo que voy a hacer es llevarlo hacia coronal y hacia vestibular. Por favor, hacia coronal y hacia vestibular. Y la razón ya saben cuál es. Estoy evitando contactar los dientes de la arcada superior, ¿no es cierto? Por favor, estas maniobras son casi universales y son constantes, ¿no? Si tuviera el tercer molar, si acuerdan ustedes, el tercer molar ya es un diente que generalmente en la mayoría de los casos está parcialmente retenido, está impactado, pero nosotros vamos a hacer la técnica cuando el diente está erupcionada, como están observando ustedes acá en la imagen, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, cuando siempre piensen en el tercer molar, piensen que las raíces pueden estar así, ¿no? Aparentemente en la radiografía pueden estar aparentemente separadas, pero están así, chicos, ¿no? Están fusionadas. Entonces, generalmente es un diente que tiene mucha peculiaridad a nivel de su raíz, no solamente a nivel de la raíz, obviamente, ¿no? Anatómicamente ustedes conocen que la corona del diente puede mucho variar, pero lo más importante es que la raíz se presenta bajo esta disposición, ¿no? Entonces, dientes que tienen las raíces fusionadas, pero te vas a dar cuenta, las maniobras siguen siendo las mismas, ¿no? Haga la extracción de un primer molar, segundo molar o tercer molar, que esté en boca, obviamente, utilizo siempre el forceps universal pico del oro. El pico del oro es presa lateral. Podría utilizar el cuerno de vaca, que es presa frontal, pero van a darse cuenta que el que tiene el acceso frontal, que le llamamos así cuerno de vaca, tiene serias, vamos a decir así, dificultades. Tendrías que ser muy experto, tener mucha pericia para poder obviamente utilizar y mucha fuerza, ¿no? Vas a darte cuenta que es más cómodo el trabajo, en este caso con el pico del oro, ¿no? Miren ahí, la maniobra sigue siendo la misma, prácticamente, vamos a ponerlo así, extraer un primer molar, segundo molar o tercer molar, se utiliza la misma técnica con los mismos procedimientos. Entonces, jóvenes, de esta manera estaríamos concluyendo lo que vendría a ser la extracción de las piezas en cada uno de los sectores para poder, obviamente, en este caso, realizar la práctica y el trabajo con nuestros pacientes, ¿no?
Si tuviera alguna duda, alguna pregunta, podemos hacerla enseguida.